Bueno, buenas tardes a todos. Primero los dos parroquiales obligatorios, ¿sí? A todos, bueno, Juli, vi que ya silenciaste a todos, así que ese lo dejo de lado. Y los que les pedimos es a todos que se registren con nombre y apellido en las pantallas, en el Zoom, para poder después mandarle la información de la charla que va a dar Oscar a cada uno de ustedes y identificarlos más rápido, ¿sí? Eso como primera medida. Así que bueno, por otro lado, agradecerles el tiempo y la presencia en esta charla, y muchos de ustedes seguramente vienen de los encuentros anteriores que venimos realizando junto a FAC y CECERA, que la verdad hablo yo, pero por los tres, pero estamos muy contentos de poder realizar estos eventos. Creemos que, como muchos me escucharon recién, es una unión de muchos años entre AFAC, CECERA y Automecánica Buenos Aires, así que orgulloso de hacer estos encuentros. El objetivo principal de estos encuentros es retomar el contacto entre las empresas, los profesionales y obviamente las asociaciones, difundir, como hablábamos con Oscar, todas las novedades de este querido sector al cual pertenecemos, profundizar la comunicación técnica relacionada con las autopartes y por sobre todo desarrollar nuevos temas de intereses por parte de ustedes. Así que otra vez, creemos que es una oportunidad para dialogar, para actualizarlos y por supuesto prepararnos, que también nos acaban de escuchar, para el reencuentro presencial en Automecánica Buenos Aires, que la realizaremos del 11 al 14 de octubre del 2022 en el predio ferial La Rural. Así que dicho esto, lo voy a presentar a Oscar Danilín, que es gerente de negocios de OEM de Taranto Sociedad Anónima, quien nos va a hablar hoy de todo lo que sean los componentes de sellado de motor, juntas, retenes y tornillos. Así que si no me equivoqué en nada, Oscar, bienvenido, gracias por estar participando de estos encuentros y cuando quieras, todo es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, mi nombre es Oscar Danilín, yo represento al Grupo Taranto en esta oportunidad y es un placer poder tener esta oportunidad de brindarles esta charla técnica referente a los procesos y tecnología de fabricación de juntas y retenes que son elementos de sellado de motor. Para ello, he preparado dos presentaciones, vamos a tratar de hacerlo en tiempo y forma como está programado, y la idea es transmitirle de alguna manera cómo son los procesos de fabricación de los distintos productos que Taranto, el Grupo Taranto hoy en día entrega al mercado, y ver ahí también algunas características técnicas y detalles de tanto los procesos de fabricación como de la utilización de algunas herramientas para un correcto montaje de estos productos, y tener en cuenta algunas mejores prácticas o consejos o sugerencias para poder tener un óptimo rendimiento de los productos de sellado de motor. El temario para hoy es hablar sobre tecnología y proceso de fabricación de juntas de tapa de cilindro, que consideramos la junta más importante de un motor de combustión, y los retenes, que es otra parte del sellado del motor, otro artículo que corresponde al sellado del motor. Quiero hablar un poquito sobre materiales utilizados para las juntas, cuáles son las tendencias actuales y los componentes y materiales que se utilizan. Asociado a esto y como un elemento complementario, hablar sobre los tornillos de fijación de la tapa de cilindros, que tienen una real y vital importancia en el conjunto de ajuste y montaje de una junta de tapa de cilindro, y comentarles algunos detalles también de su instalación, y también completar esto con una presentación de retenes radiales para que vean cómo se fabrican estos productos, dónde se encuentran los puntos críticos en su instalación y con qué tipo de materiales y tecnología estamos produciendo actualmente esta línea de productos. Les voy a compartir entonces una presentación. Perdón. Un minutito. Ahí está.
Vamos a ponerlo en presentación y así lo pueden ver bien. Ok, bueno, esta es una presentación de la división sellado del Grupo Taranto. Yo primero quiero, si me permiten un segundito más, quiero hacer una breve presentación con otra. Ahí estamos con este archivo. Un segundito y ya estamos. Siempre un problemita técnico, pero estamos ya solucionándolo. Ahora sí, discúlpenme. Y ahí sí puedo presentar entonces inicialmente al Grupo Taranto. ¿Están viendo, Fabián, si me podés confirmar? Sí, se ve perfecto. Perfecto, bueno. Entonces les voy a hacer la presentación del Grupo Taranto. El Grupo Taranto es un grupo argentino que fabrica autopartes con 41 años de experiencia en el mercado. Nos dedicamos a la fabricación de autopartes, no solo juntas y retenes, sino otro tipo de autopartes también que conforman el mercado automotriz. Operamos en los mercados de equipo original, terminales automotrices, el mercado de reposición y el mercado de aftermarket, además de tener presencia en mercados internacionales por la vía de exportación de nuestros productos, donde hoy en día exportamos toda nuestra línea de productos a más de 30 países del mundo. Para que tengan una idea de cómo se conforman, el grupo tiene 5 divisiones industriales, que son las siguientes. La división sellado es la que corresponde a la parte de sellado de motor, en lo que conforman los productos de juntas y retenes. Tenemos un centro industrial con 5 plantas en la provincia de San Juan, y fue la línea de producto con que Taranto inició sus actividades en el mercado, ¿sí? Se suma una división fricción, donde se producen embragues para autos livianos, toda la línea liviana de kit de embragues, disco, rodamiento y carcasa. Después tenemos una división fijación y estampados, que corresponde a la parte de fabricación de tornillos, principalmente toda la línea de tornillos de uso automotriz, de métrica 6 a métrica 22 aproximadamente en el uso automotriz, y tornillos especiales, tornillos de bielas y tornillos de ruedas también. Esta división se encuentra en Villa Elisa, próximo a Buenos Aires, y tiene una madurez, una antigüedad de 15 años aproximadamente. La otra división es la división forjados, donde producimos piezas forjadas con alta tecnología en la provincia de Córdoba, con una planta ubicada en la ciudad de Córdoba, donde abastecemos actualmente piezas para cajas de velocidades, componentes, engranajes, ejes de cajas de velocidad y otro tipo de productos forjados. Y tenemos también una división de cajas de dirección, que se ubica en la planta 5 de San Juan, donde se producen todo lo que es el armado y de componentes para las cajas de dirección de autos de la línea liviana. Y por último, una división agrícola, que nada tiene que ver con las autopartes, donde se produce uva, y en general pasas de uva para exportación, que es el principal producto de esta división. Bien, ¿dónde están ubicadas nuestras plantas? Allí pueden ver en el mapa en la Argentina, la división industrial principalmente más importante es la que está en la provincia de San Juan, con 5 plantas productivas que conforman el centro industrial de Taranto, y también la unidad agrícola que se encuentra en la provincia de San Juan.
como les dije, en la planta de Córdoba está la planta de Formec, que es la planta de forjados, y en Buenos Aires tenemos 2 plantas en la ciudad de Villa Elisa, próximo a la ciudad de La Plata, donde se ubican las divisiones de fijaciones y estampado, principalmente. Y las distribuidoras en Buenos Aires, la distribuidora central, y también mantenemos una actividad comercial en la distribuidora Taranto Brasil, en San Pablo, para atender todo el mercado de reposición de Brasil, y también algunas terminales automotrices, y el mercado de México a través de la distribuidora Taranto, ubicada en la ciudad de Toluca, en México, donde hoy también exportamos toda nuestra línea de productos a este país también, para compartir este mercado. Bueno, todo esto conforma el Grupo Industrial Taranto, y esa es la presentación inicial que quise hacer, muy breve, para poder comenzar con la charla propiamente dicha. Ahí tiene una vista de la planta, de lo que es la planta del Centro Industrial Taranto en la provincia de San Juan. Son 5 plantas integradas, 4 en este caso, y más una integrada en la misma provincia. Bueno, para hablar ya directamente sobre la parte de sellado y desarrollar el contenido de la línea de productos de juntas, entendemos que una junta nace como una necesidad de sellado en un motor, debido a que los componentes, cuando se ensambla un motor, no son prácticamente lisos, entonces es necesario tener un elemento que pueda absorber esa rugosidad que se presenta en las caras de los distintos componentes, teniendo en cuenta o definiendo la rugosidad como el grado de aspereza que se puede encontrar en una superficie. Si todas las piezas fuesen prácticamente lisas, no existirían las juntas, pero como en la realidad hay necesidad, entonces es necesario tener en cuenta los elementos de sellado. Dentro de la familia de junta podemos diferenciar varias de ellas, en el caso de las juntas de tapa de cilindro, que consideramos que es la junta más importante de un motor de combustión. Estas se dividen en 2 tipos, en 2 familias, generalmente las juntas de material fibroso y las juntas metálicas, llamadas MLS o Multilayer Steel, que son y las que utilizan los motores de última generación. Complementando las juntas de un motor, aparecen las juntas de colectores de admisión y escape, juntas de tapas de válvula y de cárter de motor, salidas de escape, y también necesidad de juntas en las cajas de velocidades y transmisiones, elementos de transmisión. Dentro de la línea de juntas, bueno, lo que más se desarrolla son los juegos de juntas completos para un motor. Esos juegos pueden ser juegos de juntas sin retenes o juegos de juntas con retenes, para dar la opción al mecánico de tener todos los productos integrados a la hora de tener que actuar ante una reparación de un motor. Y también hoy tiene mucho consumo en el mercado los juegos de juntas sin tapas de cilindro, que atienden a lo que es la línea diésel, y también los juegos de reparación de la parte superior, que también lo llamamos como juegos de junta superior o juegos de descarbonización. Estos también vienen conformados en su contenido con retenes o sin retenes, para tener esa posibilidad de tener todos los elementos a la hora de efectuar la reparación. Dentro de la línea de juntas de tapa de cilindros, que consideramos la junta más importante de un motor por la función que tiene que cumplir en el mismo, un elemento que tiene que soportar grandes presiones en las cámaras de combustión, tiene que soportar contacto con los líquidos refrigerantes, los cuales están compuestos por diferentes tipos de glicoles y aditivos que tienen que soportar el contacto con la junta, y los aceites lubricantes también, que corresponden al circuito de refrigeración del motor, también entonces tendrán que tener contacto con la junta. Por eso, una junta de tapa de cilindro corresponde a una pieza de elevada tecnología, en la cual debe de ser resistente al contacto con estos 3 tipos de medios que acabo de mencionar. Dentro de la familia de juntas existen 2 familias para lo que es juntas fibrosas, y una familia para lo que es las juntas metálicas. La junta fibrosa nace de la composición de un material compuesto, de una lámina central de acero perforada, para que tenga una traba mecánica y pueda adjuntarse por arriba y por debajo del material, tipo un sándwich, en las láminas de material
sellante. Este material, donde antiguamente se utilizaba el amianto o las fibras de amianto para la fabricación de los materiales de junta y también de otros productos en el mercado, como chapas de fibrocemento, tanques de agua y demás, por razones ambientalistas y por razones sanitarias fue prohibido desde una ola medioambientalista desde Europa y en el país desde el año 2003, donde existe una legislación que prohíbe la utilización del amianto para la fabricación de los distintos productos industriales, entre los cuales están las juntas. Por ello fue necesario desarrollar otro tipo de productos que reemplacen a las fibras de amianto, y así nacieron lo que se llaman las fibras aramidas. La aramida es una fibra sintética muy fina y muy resistente que se utiliza para la conformación de los materiales de juntas que hoy se utilizan en el mercado. Dependiendo del contenido porcentual de la fibra aramida en la composición del material, voy a obtener materiales con distintas prestaciones, más baratos o más caros, porque la fibra tiene un precio muy elevado, ¿sí? Entonces, dentro de esa línea de juntas fibrosas que hoy en día se utilizan en el mercado para los motores tradicionales, existen dos líneas, lo que denominamos fibra compuestas, y una familia que se denomina no retorque. La diferencia entre ambos es el contenido de fibra aramida, y la línea de juntas no retorque presentan una mayor densidad en su formación del material, y esto permite, mediante el correcto ajuste de la tapa de acuerdo a las especificaciones del fabricante del motor, y el correcto ajuste y el cambio de los tornillos de fijación de la tapa del cilindro, garantizar una propiedad de no retorque del material. O sea que no hay que volver a retorquear porque las características que presenta la junta permiten mantener ese torque aplicado a los tornillos de fijación. Y por último existen la familia de juntas multiláminas o de MLS, que son juntas metálicas que tienen diferentes compuestos, tienen varias láminas, dos o más láminas metálicas, revestidas en un elastómero que le hace o que cumple la función de microsellado en las partes que tiene contacto con el motor. Vamos a ver algún detalle también de eso. Esto es para comentar también las juntas que se utilizan en los motores diésel, en los cuales aparecen lo que se llaman las famosas muescas, que diferencian los espesores necesarios para la correcta utilización de la junta en un motor diésel. Como todos sabemos, la diferencia entre un motor diésel y un motor a gasoil, o sea, a nafta, es la marcada relación de compresión que tienen los motores diésel, 20:1 aproximadamente, respecto a los motores nafteros, ¿sí? Lo cual es la mitad, 10:1, 9:1 aproximado. Entonces esto hace necesario al momento de tener que hacer el recambio de la junta de tapa de cilindro en un motor diésel, es necesario colocar la junta correcta, respetando el espesor correcto que tiene que tener esta junta. Hay un método que está explicado en cada lámina que acompaña una junta, y ese método corresponde a medir el saliente del pistón, esta distancia de X aquí, que viene tabulado, y para cada distancia hay un espesor de junta determinado. ¿Para qué se hace esto? Para mantener constante el volumen de la cámara de combustión, y esto me va a permitir de alguna manera mantener constante la relación de compresión del motor. Bien, ¿qué materiales utilizamos en la fabricación de las juntas? Principalmente se utiliza un material llamado Ferroflex, que se obtiene una línea continua de fabricación, donde se incorpora un rodillo de material de acero, una lámina de 0,25 milímetros de espesor, aproximadamente, en su gran mayoría, y tiene dos láminas que se le agregan de cada lado, adicionándolas y comprimiéndolas en un proceso de rodillo de ajuste, de un rolo donde pasa el material y se comprime, y obteniéndose de esa manera el material final para la junta. Esto se realiza con compuesto con fibras aramidas y refuerzos metálicos. También es utilizado para las juntas otro material a base de fibras de grafito. El grafito es un material muy importante también en la utilización de las juntas, que permite la resistencia a las altas temperaturas, y es utilizado en las aplicaciones que requieren gran resistencia al calor, como ser juntas de colectores de escape, juntas donde hay extremada temperatura, que permiten lograr en esas aplicaciones un perfecto sellado.
Después están, como les dije, las juntas metálicas, llamadas MLS o Multilayer Steel. Tenemos también otro material llamado Sterling, que se llama RCM, en sus siglas en inglés, Rubber Coating Material, que es un alma metálica de acero revestida con un elastómero de nitrilo, de caucho nitrilo o de Viton, que permite lograr y reemplazar a la gran mayoría de las juntas generales del motor. Se utilizan los aceros inoxidables también, tipo 301, 304, y en algunas aplicaciones que requieren resistencia a las altas temperaturas, el tipo 309, que es un material aliado con titanio que permite una gran resistencia al calor, y en este caso las aplicaciones más indicadas son juntas de salida de escape, salida de turbo, en todo el sistema de escape del motor. Hay otros materiales comunes que se utilizan, cobre laminado, materiales fibrosos, elastómeros de distintos tipos y demás. Y compuestos de corchigoma, que es un material muy utilizado en el pasado y que ya tiene una tendencia a eliminarse en su uso. Hoy en día la tendencia principal es el reemplazo, además de las juntas generales del motor que se fabrican en materiales fibrosos, el reemplazo por este material Sterling, que es un material metálico, con revestimientos de caucho nitrilo o caucho de Viton, con fluorelastómeros en cada lado, que permiten un sellado óptimo y resistencia a grandes temperaturas. ¿Cuáles son las principales características de la junta fibrosa? Bueno, tenemos el alma metálica, como les dije, en un acero que se perfora, se le agrega un adhesivo termorreactivo que reacciona con la temperatura, y por debajo y por la parte superior se incorpora un material fibroso donde se va a pasar por una calandra y eso va a determinar el espesor final de la junta. Después vendrá el aro de fuego, que es el aro que permite la resistencia en la zona de las cámaras de combustión, y tendrá un cordón sellador que permite el sellado perfecto en todo el bloque del motor. Las principales características de la junta fibrosa, bueno, el material base Ferroflex, un material bajo licencia que fabricamos para este tipo de aplicaciones hace mucho tiempo ya. Tiene un alma de acero, tiene un aro de fuego, un cordón sellador a base de siliconas que permiten la deformación y el sellado, el óptimo sellado en la zona del bloque del motor, y contiene un revestimiento antiadherente, que es muy importante, y después lo voy a explicar para qué, que las juntas no se peguen a las caras de la tapa del cilindro o la del bloque del motor. Se realizan algunos controles en producción para las juntas de las líneas fibrosas, como ser el control en procesos del remachado y el prensado final, es muy importante, determinar si existen marcas, diámetros de boca y espesor final, que son las especificaciones que se controlan en cada lote de producción. El control del tiraje de una junta de tapa de cilindros es muy importante, ya van a ver a qué se denomina tiraje. La serigrafía, que es la fabricación del cordón sellador, se mide y se controla la altura, el material, el horneado y la terminación. Y por último, el control final para asegurar los parámetros especificados en cada aplicación. El tiraje, que le decía que era muy importante para una junta de tapa de cilindro, es la diferencia de espesor que existe entre el aro de fuego, que es esta es la junta vista de perfil, aquí estarían las cámaras de combustión, y este es el aro de fuego. El aro de fuego se remacha sobre el cuerpo, el blanc, del material base, y nos deja una diferencia entre este espesor E menos E0, que es el espesor del material base, que determina o conforma este escalón. Este escalón tiene que tener una medida según especificación para que selle correctamente. Si es así, nos va a garantizar un sellado correcto, tanto en las cámaras de combustión, para sellar perfectamente los gases de combustión que se generan en el motor, y también todo lo que es el bloque del motor, para asegurar el sellado de los distintos pasos de fluido. Si el tiraje fuese muy alto, ese escalón es muy alto, esto nos generaría quizás alguna posibilidad de pérdida en la zona del bloque del motor por no actuar el cordón sellador. Al contrario, si el tiraje es muy bajo, esto nos puede producir un sellado ineficiente en las cámaras de combustión debido a que no tiene ese escalón necesario para producir el sellado. ¿Y cómo se controla esto que es tan importante? Esto se realiza en un lote por lote, en un comparador, donde se miden ambos espesores y se ingresan esos datos en un control estadístico que se mantiene permanentemente controlada esa variable tan importante para el sistema de producción.
Esto es la importancia de los recubrimientos en la junta. Les dije que era importante que la junta tenga un recubrimiento antiadherente. Cuando consideramos motores bimetálicos, motores que tienen la culata o la tapa de cilindros de aluminio y el block de hierro, son metales diferentes que presentan distintos coeficientes de dilatación ante un aumento de temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos ante una situación extrema de temperatura, el efecto es que la parte superior, la culata o la tapa, dilate más que la parte inferior. Si yo tengo colocada una junta sin recubrimiento, generalmente con recubrimiento a base de resinas que se pegan y se adhieren con la temperatura, o en la instalación de alguno que le gusta ponerle cualquier sellador a mano para poner sobre la junta por las dudas, realmente no es necesario hacer eso, y ya van a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Si la junta está adherida en sus dos caras, voy a tener una dilatación mayor en la parte superior y esto me va a generar esfuerzos de corte o de cizallamiento que me van a terminar desgranando el material, ¿sí? Acortando la vida útil de la junta. En el caso de tener una junta con recubrimientos de siliconas que permiten la adherencia, no permiten, perdón, la adherencia a tanto a la cara de la tapa de cilindros como al block, la culata puede dilatar libremente respecto al bloque motor. Esto se entiende que son microdilataciones, no se pueden observar a simple vista, pero son efectos probados que se producen, ¿sí? Por eso entonces es muy importante contar con revestimientos antiadherentes en la junta. Para detallar las principales características de las juntas fibrosas, podemos renombrar 3 o 4: eliminación del retorqueo de la línea 07, con materiales densificados, el uso de adhesivo en base a acuosas no contaminantes, esto es importante también, favorecer al medio ambiente, para la no utilización de adhesivos con base solvente, que nos permiten trabajar con adhesivos modernos, con base acuosa, y esto no favorece al tratado del medio ambiente. Presentan elementos sellantes incorporados, tienen una mayor absorción de imperfecciones superficiales en las tapas y block, presentan una larga vida útil en los motores de última generación, hay una innovación constante siempre en nuevos materiales, estamos innovando en todo tipo de materiales para distintas aplicaciones, y siempre logrando tener una tecnología de punta en nuevos desarrollos. Otra familia, como les nombré al inicio, es la familia de las juntas multiláminas. Las juntas multiláminas son las que se utilizan generalmente en los motores de última generación, llamadas también MLS, Multi-Layer Steel. Son juntas metálicas que están conformadas por 2 o más capas de material de acero de distintos tipos, ¿sí? Ante la necesidad y el avance de la tecnología en los motores modernos, donde se desarrollan mayores giros de vueltas en el motor, mayores potencias y mayores necesidades de tener un sellado mejor sobre el motor, nacieron estas juntas multiláminas para permitir y asegurar el sellado en los motores modernos. Por ello, este tipo de juntas tienen, a diferencia de la junta fibrosa, que su principio de funcionamiento se basa en el desarrollo y el diseño de las distintas nervaduras que contienen sobre la parte de la superficie de la junta, sobre todo en las cámaras de combustión y en los distintos pasos de fluido, tanto de aceite como de líquido refrigerante. Este diseño o geometría de estas nervaduras nos va a garantizar el correcto funcionamiento de estas piezas, ¿sí? A diferencia de la junta fibrosa, cuando yo instalo una junta fibrosa y la aprieto, toda la fuerza de apriete de alguna manera se me distribuye uniformemente sobre todo el área de la junta. En el caso de las juntas multiláminas, la presión de torque, la fuerza de apriete que yo le doy mediante el torqueo de los tornillos, se va a representar en zonas críticas de sellado, actuando sobre las nervaduras de la junta y deformando esas nervaduras para permitir un correcto sellado. ¿Cómo están conformadas? Bueno, generalmente tiene una lámina central que se llama stopper, que pueden ser aceros al carbono o inoxidable. Tienen un pliegue, donde este pliegue cumple la función del aro de fuego en una junta tradicional.
tiene una lámina distanciadora de distintos espesores que permite llevar a cabo o tener a cabo el espesor final de la junta, y una lámina superior y una lámina inferior que tiene un revestimiento a base de elastómero, tanto interno como externo, que permite, de alguna manera, efectuar el microsellado superficial de estas piezas. Por ello es muy importante, en el reemplazo de este tipo de piezas, es muy importante tener en cuenta las condiciones de aplicación de la junta. Este tipo de juntas, multiláminas, dado que tienen un pequeño y delgado revestimiento de elastómero Viton, en muchos de los casos, en ambas caras, ese espesor de revestimiento no va más allá de 30 micrones aproximadamente, que es una medida muy, muy chiquita, y solo sirve para poder compensar las rugosidades superficiales que se presenten en los planos del motor, tanto de la tapa como del bloque del motor. Por eso mismo es muy importante la terminación y verificar la planitud cuando se instala este tipo de piezas, para que funcionen correctamente. Las principales características de estas juntas MLS son materiales bases que se utilizan aceros, al carbonos o inoxidables de distintas calidades, la lámina stopper, la lámina distanciadora, como les dije. Lo importante entonces es la geometría y el diseño de las nervaduras, que están sobre las distintas zonas donde se requiere la mayor presión de sellado, y tiene un revestimiento antiadherente de Viton en ambas superficies. Se utilizan principalmente en el primer montaje, cuando el motor es nuevo, o en el primer reemplazo, dado que no hay variación de componentes del motor, por ende no se han variado las tolerancias, y esto me permite todavía poder reemplazar la junta MLS. Requiere una baja rugosidad en la superficie de la tapa, precisamente por esa delgada capa de recubrimiento que tienen. Posee nervaduras para incrementar la presión superficial, no necesitan retorques o instalación porque son juntas metálicas, no deben ser reutilizadas porque la nervadura cuando yo la aprieto se deforma y no vuelve a su estado inicial, entonces un segundo uso de esa pieza no me permitiría un sellado correcto, y resisten temperaturas y presiones de operación. Los parámetros de diseño que se utilizan para clasificar los distintos materiales que se utilizan en la fabricación de juntas de tapa de cilindro corresponden a las variables de compresibilidad y recuperación. La compresibilidad es una propiedad que nos indica el grado de disminución del volumen ante la aplicación de una carga. Y la recuperación es cuánto recupera o cuánto se expande el material una vez retirada esa carga del ensayo. Esto se realiza mediante un ensayo que está estipulado bajo la norma ASTM F36, en el cual siempre está todo normalizado para que se pueda hacer de igual manera en todo el mundo. Bueno, vamos a ver la tecnología de procesos y ensayos que utilizamos para las distintas juntas. En este caso, las juntas de tapa de cilindros nos van a presentar esta célula de producción en la cual hay una línea que a partir del material base y mediante una matriz específica para cada aplicación, variando la velocidad de avance de la línea y en la velocidad de la prensa, se pueden obtener distintos procesos o distintas velocidades de corte para la junta. En este caso, cómo se fabrican los aros de fuego, mediante un rollo de acero, ingresa a un desondulador, donde quitan las ondulaciones iniciales del rollo, y esto pasa a una prensa, un balancín que está automatizado en su alimentación, y mediante una matriz característica para cada tipo de pieza, se logra el corte de los aros de fuego, que es la pieza del componente fundamental para después unirlo y ver cómo se fabrica, cómo se compone la junta en particular. Hay otra vista de la célula de corte. Fíjense que todo lo que es el scrap de material se retira de la planta mediante cintas transportadoras, teniendo en cuenta la limpieza de los procesos. Este es un proceso de remachado automático donde se une el aro de fuego a el blanco, la parte del cuerpo de la junta, y en forma automática se hace el remachado de las piezas. Es muy importante esa operación de remachado. En algunos casos está automatizada, como en este caso con pequeños robots, en los cuales se utilizan para el proceso de remachado y
el retiro de la junta hacia la facilidad. Ahí hay otra vista, también esto se ha utilizado mucho la automatización, que nos permite el uso de los distintos medios automatizados para distintos movimientos dentro del proceso de producción, y de esa forma poder ahorrar tiempos y lograr una mayor productividad. Esto es la identificación de las piezas mediante una impresora láser, en la cual se graba todos los datos, la información de rastreabilidad de la pieza. La rastreabilidad es el sistema en el cual me permite grabar el número de lote, el número de pieza, la fecha y todos los datos necesarios para poder tener, si es necesario ante un problema, aguas abajo del proceso, tener todos los datos de identificación. Este es otro proceso de grabado láser también, para una junta de aplicación de escape esta. Ahí ven cómo por un proceso de láser también se graban los distintos datos e información de la pieza. Antiguamente esto se usaba un sello, se usaba tinta, bueno, hoy en día los métodos modernos nos permiten utilizar estos medios, estos recursos. Esta es la parte de la serigrafía, la formación del cordón sellador, son máquinas automáticas que transfieren el caucho de silicona a través de esta tela que tiene el dibujo del cordón, y la junta que pasa por debajo se va a impregnar con el cordón para quedar ya conformado sobre el cuerpo de la junta. Hay otra vista aquí también, caucho de silicona, y aquí está la junta por debajo que queda marcado el cordón. Esto es parte del envasado también, que está automatizado, una línea de envasado en el cual ya la junta terminada, realizado todos los controles, verificado todos los parámetros según la hoja de proceso de cada pieza. Ya en la parte final, esto corresponde al envasado de la pieza. Bueno, aquí también hay utilización de robot para el caso del moldeo de algunas piezas que requieren moldeo por vulcanización, o sea, por la parte de juntas de goma, juntas de cárter o de tapa de válvula. Otra aplicación de un robot para corte de juntas en forma totalmente automática. Allí ven cómo toma el robot y va aprovechando todos estos ciclos en el proceso. Esto es otro recurso, una máquina de corte por láser, donde nos permite cortar distintos tipos de junta, incorporando el plano de la pieza sobre la máquina, sobre la computadora de la máquina, y esto hace que permita el corte por láser sin tener necesidad de desarrollar herramientales para el corte de la pieza. Es algo muy ágil también, y es tecnología moderna que se utiliza para este tipo de productos. También otro sistema de robot, que en este caso es carga, una línea de alimentación de juntas multiláminas, en el cual esa junta se transfiere para darle la primer mano de revestimiento, después pasan por un horno túnel, se seca o se cura de alguna manera ese revestimiento a base de bitón con temperatura, y después se va a realizar sobre la segunda cara del proceso, para lo cual, como ven, es totalmente automatizada, y allí lo que tenemos es la aplicación de un primer en primera instancia mediante un método de cortina, y después la parte del elastómero bitón, como les dije, para poder darle ese recubrimiento necesario a la junta multilámina. Bueno, para verificar las distintas propiedades de los materiales se utilizan distintos tipos o medios de ensayo. En este caso hay recursos para ensayar, esta máquina se llama de hot compression, para materiales de juntas, nos permite comprobar de alguna manera las características de cada material y poder seleccionar para una determinada aplicación cuál es el mejor material que me brinda las mejores características ante los requerimientos de presión y temperatura del material. Es una máquina que tiene una platina donde tiene una carga, se utiliza una carga para el ensayo y se utiliza gas nitrógeno para medir la tasa de fuga también. En este caso, esta es otra máquina de tasa de fuga que se llama cross leakage, y también utilizamos gas nitrógeno para medir la permeabilidad de los distintos materiales. Bueno, aparte de las juntas, otro elemento muy importante, como les dije, son los tornillos de fijación de la tapa de cilindros. Tenemos desarrollado una línea de tornillos de fijación de tapa de cilindro.
que son muy importantes, como les dije, para el correcto funcionamiento de la pieza. Un tornillo es complementario y siempre digo que podemos instalar la mejor junta del mundo, pero si no está correctamente instalada y apretada, porque la junta debe de trabajar siempre apretada, es un elemento que nos brinda un sellado estático, entonces tiene que trabajar siempre permanentemente apretada. Por ello el tornillo es muy importante y a la hora de la instalación de los tornillos siempre se sugiere el cambio de los mismos, ya vamos a ver por qué. Los motores modernos, como dice aquí, utilizan tornillos elásticos que se estiran, tornillos que están fabricados con aceros especiales que permiten un estiramiento. Hay dos tipos de tornillos generalmente en el mercado: el tornillo tradicional, que utiliza para su conformación aceros que trabajan en lo que se llama el rango elástico. Yo puedo apretarlos, se estiran y después vuelven a su estado inicial. Y aceros que se utilizan para el tornillo que se estira, ese tornillo que permite una deformación plástica. Y es allí donde, en esa zona de deformación plástica, se lograron los mejores resultados para el apriete de las juntas de tapa de cilindro. Esto lo certifican la mayoría de los fabricantes de motores, y resulta de una serie de ensayos que nos permiten comprobar esto. Los tornillos, como les dije, que trabajan en la zona elástica, tienen un rango de trabajo hasta un punto, que es el límite elástico, y los tornillos que trabajan al estiramiento van a trabajar en esta zona, sobrepasado el límite elástico, que se llama de deformación plástica, que el tornillo se estira, y bueno, si esto va a disminuir el volumen en su sección, va a disminuir la sección, perdón, en este caso, puede llegar a un cierto punto que el tornillo se corta. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, esto representa un gráfico de fuerzas de apriete. El gráfico de fuerzas de apriete indica que es muy importante tener en cuenta el estado de la rosca para los tornillos. El estado de la rosca puede ser una baja fricción, donde yo tengo las roscas limpias y lubricadas. Considero, cuando voy a montar el tornillo, que lo hago en estas condiciones, roscas limpias y lubricadas, voy a obtener la mayor fuerza de apriete al torque aplicado. Si las roscas no están lubricadas, obviamente voy a tener una fricción entre las roscas, que no la puedo eliminar, la puedo minimizar, pero no la puedo eliminar, que esa fricción me juegue en contra del valor de torque que yo le voy a aplicar a ese tornillo. Y por último, si yo instalo un tornillo que está sucio, tirado, y no le pongo grasa ni aceite, voy a tener una alta fricción cuando yo instalo ese tornillo. Todo el torque aplicado a ese tornillo se me va a consumir por la alta fricción de la rosca, teniendo como resultado un bajo porcentaje de la fuerza de apriete que yo necesito que sea máxima para que me ajuste y me apriete la junta. Por ello es muy importante tener en cuenta también el estado de la rosca de los tornillos. Y aquí se presentan algunas fallas. Para poder explicar rápidamente las fallas, quiero ver cómo andamos con el tiempo, vamos a hacer un poquito más rápido. Notamos que las juntas fallan, porque también ocurren esas cosas. Bueno, como ven aquí, en los componentes de un motor moderno, la junta no trabaja sola, hay un montón de componentes que hacen al buen funcionamiento del motor. Por ello, ante la aparición de un problema, y teniendo en cuenta entonces que la junta no trabaja sola y trabaja en un sincronismo de el motor con su circuito de refrigeración, con su circuito de lubricación, que son los dos más importantes, y todos los mecanismos internos, consideramos que la junta es un fusible. ¿Sí? Un fusible porque nos está avisando que algo está pasando. Generalmente cuando ocurre un daño en la junta de tapa de cilindro es porque hay un elemento complementario que está incidiendo sobre su aplicación. Entonces pueden aparecer juntas quemadas, ¿sí? Como en este caso, aquí se ve toda esta carbonilla formada. Esto vamos a ver por qué se puede producir. Generalmente se debe a un sobrecalentamiento debido a un funcionamiento deficiente del sistema de refrigeración del motor. Es muy importante, y ya lo han dicho en otras charlas también, cuidar el sistema de refrigeración del motor, utilizar el líquido refrigerante correcto, el que está especificado para el motor. Hoy en día hay líquidos refrigerantes orgánicos e inorgánicos. Sepan que la base del mismo compuesto son glicoles, generalmente se hacen a base de etilenglicol, y
aditivos, donde la diferencia de esos aditivos y anticorrosivos hacen que el líquido sea inorgánico o orgánico dependiendo de la naturaleza de cada aditivo. Por eso es muy importante cuidar el sistema de refrigeración del motor. Aparece entonces, ante un problema debido a un recalentamiento, la junta presenta este tipo de problemas. O sea, se notan hinchazones en el material, producto de vapores generados ante la alta temperatura que alcanzó el motor, por encima de los 100-120 grados o más en un recalentamiento, y esto hace que se deformen las distintas capas internas del material ante la formación de vapores, obviamente por efecto de la temperatura. También presentan zonas de carbonilla negra que nos evidencian de alguna manera la aparición de un problema sobre la junta. Una junta quemada, como en este caso también, puede deberse a una falta de apriete, donde el gas de combustión sale hacia el exterior, porque si la junta no está apretada correctamente, y eso se evidencia en la falta de apriete del cordón sellador. Un cordón sellador donde no está apretado significa que no tuvo un correcto apriete de la junta. Por eso es muy importante, cuando se instala la pieza, aplicarle el correcto torque que lleva según la especificación del motor. Pueden aparecer aros de fuego roto, donde hay paso de compresión de un cilindro a otro, el motor falla, presenta fallas irregulares, alternativas, erráticas, y esto hace que la fuga de gases calientes a alta temperatura y presión produzca un efecto de soplete, cortando cualquier material que se le ponga delante. En este caso, vean cómo el aro de fuego quedó cortado. Ahí tenemos también un funcionamiento incorrecto del sistema de refrigeración, y la falta de planitud de los planos del conjunto motor, que es muy importante a la hora de reemplazar la junta de tapa. Verificar la planitud tanto de la tapa de cilindro como del bloque del motor, que no excedan de las 3 centésimas en forma transversal y 5 centésimas máximo en la zona longitudinal. Esto hace una buena aplicación para el reemplazo de la junta, y obviamente la tapa, seguramente ante un recalentamiento habrá sufrido una deformación, por lo cual debo de realizarle un frenteado a esa tapa para dejarlo en las medidas correctas según la especificación. También puede haber pérdida de aguas y de aceite, que se mezclen los líquidos en los circuitos de refrigeración y de lubricación. En este caso se evidencian con impronta de rugosidad en la tapa de cilindros y block, estampado sobre la junta. Cuando el líquido refrigerante se va al aceite, notamos un chocolate. Cuando sacamos la varilla y medimos el aceite, aparece un compuesto que parece una mayonesa, oscura, marrón, que es producto del mezclado no compatible del agua o del líquido refrigerante con el aceite. El agua es un líquido polar, el aceite es un hidrocarburo, entonces no tienen compatibilidad para el mezclado, y esto no permite entonces el correcto funcionamiento del motor. Otro tema importante es la mezcla de agua y aceite, bueno, lo acabo de decir, y también el escape de los gases de compresión al circuito de refrigeración. O sea, ahí voy a tener la presurización de todo el circuito, me va a burbujear el agua en el depósito del líquido refrigerante, y hasta también me puede hinchar las mangueras del motor, y también llegar al caso extremo de poder reventar las mangueras. Entonces es muy importante tener en cuenta el funcionamiento del sistema de refrigeración del motor. Bueno, no quiero nada más con esto, vamos a hacer unos tips rápidos para la parte de la instalación: retirar la junta del envase, comprobar si la junta es correcta, revisar los pasajes de agua, colocar la junta respetando las guías de centrado. Esto es importante, no aplicar grasa o adhesivo sobre la junta, lubricar los tornillos, aplicar de acuerdo a las especificaciones del fabricante, y como dije, en las líneas 07 y 08 no es necesario el retorque. La no aplicación de grasas es muy importante, no hay que aplicarle ningún tipo de grasa o adhesivo sobre la junta se debe instalar tal cual se entrega de fábrica. ¿Por qué? Principalmente por dos motivos. Primero, porque el agregado de selladores, que generalmente son selladores con base solvente, nos van a atacar de alguna manera, producir un ataque químico sobre el caucho que conforma el material fibroso de la junta, y voy a tener una degradación lenta del material. Y segundo, si yo aplico ese sellador en demasía, mucho sellador, por las dudas le pongo un poquito más,
Cuando aprieto la tapa, ese exceso de sellador me puede tapar algún conducto, aquí en la tapa, algún agujerito en el cual circula el líquido refrigerante, y que logré otro problema. Instalo el motor, lo armo, lo termino todo, lo ando mediodía, el motor calienta. Y claro, si tiene un agujero tapado, ¿cómo lo va a calentar? Entonces, mucho cuidado con esto también. Y otro tema importante, pasar un macho roscado por los agujeros del bloque del motor para limpiar todas las roscas del motor y tener de esta manera los elementos, cuando voy a colocar los tornillos, tener los elementos perfectamente limpios y lubricados a la hora de aplicar el torque. Hay herramientas de ajuste que se utilizan actualmente para el ajuste de los tornillos. El torquímetro es una herramienta que permite aplicar una fuerza sobre el tornillo para su ajuste, y el goniómetro es un elemento de medición que me permite medir el ángulo de ajuste que yo le tengo que aplicar al tornillo. Hoy los distintos tipos de ajuste que hay se definen como ajuste angular y el ajuste tradicional. El ajuste tradicional utiliza el torquímetro, hay distintos tipos, de zafe, de aguja o sonoros con alarma. El ajuste se puede dar en unidades de kilogramos fuerza por metro, fuerza por distancia nos da un trabajo, ese torque que yo le estoy dando al tornillo se transmite de una fuerza aplicada sobre una distancia, ¿sí? Que puede estar expresado en kilogramos fuerza en metro, newton por metro, también en algunos sistemas, o el sistema americano libra fuerzas por pie, expresado en unidades inglesas, ¿sí? Hay equivalencias, yo puedo hacer una equivalencia entre libras y kilos, y demás, eso está en cualquier tabla de la utilización de los tornillos. Y en este caso, en la aplicación del ajuste tradicional, la lectura del torquímetro es influenciada directamente por el estado de la rosca de los tornillos de la tapa. Si yo le doy 7 kilográmetros, 8 kilográmetros del torquímetro, y la rosca está limpia, voy a obtener una fuerza de ajuste, de apriete, que yo necesito que sea máxima para que la junta me funcione correctamente. Si la rosca está sucia, yo llego a los 7 kilos con el torquímetro, pero la fuerza de apriete disminuyó, porque parte de esa fuerza que yo le apliqué con el torquímetro se lo llevó la suciedad de la rosca. Y si están sucias y no lubricadas, obviamente voy a tener un menor porcentaje de fuerza de apriete necesaria. Es muy importante entonces tener en cuenta eso. En los motores modernos, el ajuste se realiza por el método angular, generalmente un método mixto en el cual tiene una pequeña precarga inicial en kilogramos y después se hace un ajuste angular. Un ajuste angular se realiza utilizando una herramienta que se llama goniómetro. En el caso de los motores modernos tienen ajustes angulares, 90 grados de desplazamiento, 180, en algunos casos muy precisos, 213 grados como la línea Renault, por ejemplo. Entonces yo necesito un elemento para medir, para estar seguro que estoy haciendo un trabajo correcto y lograr la aplicación correcta de la pieza. Los ajustes en la parte angular, en la aplicación del ajuste angular son aditivos, se pueden sumar, ¿sí? O darlos en varias etapas, y en este caso la lectura no es influenciada por el estado de las roscas. ¿Por qué? Porque si yo coloco un tornillo, me rosca más duro que el otro, yo voy a girar 90 grados a cada uno y me aseguro que todos por igual hayan girado 90 grados. Por ello entonces, este es el método más utilizado para el ajuste de los tornillos en los motores modernos de última generación. Hay una secuencia indicada para el ajuste de los tornillos, comenzando generalmente de la parte central de la tapa de cilindros en forma de espiral hacia afuera. ¿Por qué? Porque esto me da como resultado un apriete uniforme de la tapa de cilindro y me evita cualquier tipo de deformación, obteniendo de esta manera un resultado óptimo para el apriete de la tapa de cilindro. Bueno, vendrá la instalación sobre el motor, teniendo en cuenta las especificaciones de cada pieza, lubricar los tornillos en la parte de las roscas y debajo de la cabeza, como siempre se sugiere, atender las especificaciones de instalación para todo lo que es el ajuste de las tapas y utilizar las herramientas adecuadas. Bien, hasta acá entonces esta parte. Yo quisiera, por el tema del tiempo, si tengo 20 minutos más para hacer la presentación de retenes y después podemos abrir un panel de preguntas, quisiera que se anoten si hay alguna duda, alguna pregunta, que se las anoten, y abrimos un panel de respuestas al final, ¿sí?
entonces es importante que ahí puedan extraer las dudas, ¿sí? Bien, voy a entonces presentar la otra, compartir, perdón, la otra presentación, un segundito. Hay mucho para hablar, como ven, pero bueno, el tiempo muchas veces nos juega en contra. Un segundo. Ahí está. Bueno, esta segunda parte corresponde a la fabricación de los retenes, que es otro elemento de sellado de motor que utilizamos actualmente, y para ello entonces vamos a ver cómo se producen estas piezas, vamos a ver qué es lo importante del proceso de fabricación, qué es lo que se permite resaltar. Dentro de lo que es la parte de retenes, el retén nace como un elemento necesario para aportar un sellado dinámico en las condiciones dinámicas, porque ya tenemos ahora un eje en movimiento respecto a un compartimento del motor. Cuando en las juntas teníamos un sellado de características estáticas, porque la junta trabaja apretada, y debe de trabajar siempre apretada, en el caso de los retenes nos presenta la posibilidad, digamos, el problema de generar un sellado correcto y óptimo en la parte con características dinámicas, ¿sí? Por ello, entonces, dentro de la familia de retenes vamos a encontrar retenes radiales para motor, portarretenes de bancada, que son los que están en la parte trasera del cigüeñal, retenes de guía de válvula, que es muy importante también, vamos a ver algunas características, y después otras aplicaciones del automóvil, tanto del motor como de la transmisión, cajas de velocidades, de rueda, para ejes auxiliares, y también algunos kits y juegos de retenes. ¿Qué materiales utilizamos en los retenes? Principalmente se utilizan distintos tipos de cauchos sintéticos, que se obtienen por procesos petroquímicos. Dependiendo de la exigencia, la temperatura que necesite cada pieza, voy a tener distintas opciones para poder seleccionar mi material para la fabricación del retén. Hay cauchos tipo nitrilo, poliacrílicos, siliconas, fluoroelastómero Vitón, muy utilizado en los motores modernos, un compuesto que hemos desarrollado internamente en Taranto que lo denominamos biflón, que es una mezcla entre Vitón y teflón, y el característico retén de teflón, llamado con el nombre químico de politetrafluoretileno, PTFE, que también tiene aplicaciones de alta temperatura. ¿Cuáles son los procesos y ensayos que se producen en esta fabricación de líneas de estos productos? Bueno, primeramente vamos a identificar un retén radial. Está formado de tres partes principales: el alma metálica, como le ven aquí, que es el refuerzo metálico que tiene internamente un retén, y le permite contar con la rigidez necesaria para poder instalar el retén en su alojamiento. Esto tiene, o está revestido en un caucho sintético, en este caso de Vitón, tiene una zona que se llama labio de estanqueidad, muy importante, que produce el sello, y un resorte que le proporciona la fuerza radial necesaria para que selle correctamente la pieza. Las distintas partes las podemos enumerar, como figura aquí en la figura, dentro de la que es el alma metálica, las distintas alturas, resortes y demás, que conforman todo lo que es el diagrama de un retén radial. Hay distintos tipos de retenes de acuerdo a su aplicación. Retenes que tienen goma en su exterior, el mismo compuesto de goma, retenes que tienen la lámina de acero, o sea, el compuesto, la estructura del casco de acero hacia el exterior. Hay distintos materiales compuestos, con un labio, con dos labios, con dos carcasas. Hay distintos tipos que, dependiendo de la aplicación del retén, voy a tener poder seleccionar cuál es el más apropiado. ¿Cómo se miden las medidas de un retén? Se miden principalmente por el diámetro del eje,
que acá se representa con D sub 1, la altura, que es la cota B, y el alojamiento, que es el diámetro D sub 2, la parte exterior. Generalmente esas tres medidas especifican un retén radial de este tipo. Bueno, vimos que las distintas aplicaciones requieren distintas resistencias a la temperatura, por ello se utilizan diferentes tipos de cauchos. Cuando las exigencias de temperatura no son importantes, hasta 110 grados centígrados se utiliza material de nitrilo. Cuando esas exigencias van en aumento y se incrementa ya la temperatura, hay distintos tipos de caucho que atienden a cada zona. En particular hoy, los más utilizados en los motores modernos son elastómeros de Viton, que resisten hasta 200 grados de temperatura aproximadamente, el teflón, utilizado en retenes de bancada principalmente, y de roleleva en algunos casos, y el biflón, que es un compuesto intermedio, como les dije, desarrollado por la ingeniería de Taranto para este tipo de aplicaciones, como un intermedio entre el material de Viton y el material de teflón. Bueno, un retén radial funciona principalmente si consideramos el eje en movimiento y este punto de contacto. Amplío esta zona y voy a tener un área de sellado. Cuando el eje está en movimiento, el fluido que está en la parte interna de la máquina va a desplazarse lentamente por un efecto de capilaridad sobre la superficie del labio y del eje, llegando hasta la parte externa y formando un menisco en forma de C. Este menisco va a estar mantenido por la propia tensión superficial del fluido. Y esto me va a delimitar un área de sellado. Esta película lubricante es muy importante que se mantenga siempre formada para permitir el correcto funcionamiento del retén radial. Si esta película no existiese, es muy importante porque es la encargada de disipar el calor que se genera en esta zona por el roce entre la superficie del eje rotante y del labio del elastómero. Necesito un medio para poder sacar ese calor del medio, entonces disipar ese calor para que funcione correctamente la pieza. Resumiendo esto, entonces existe una fuerza de fricción. Cuando hay un eje en movimiento, se va a generar calor que va a ser proporcional si el eje gira más fuerte o más bajo. Este calor tiene que ser sacado, entonces disipado por el compuesto y la película lubricante. No tengo otra forma de retirar ese calor del medio. Como vimos en los materiales, hay una temperatura máxima admisible para cada compuesto, y esto nos va a definir la velocidad máxima de giro del eje. Cuanto más resistente a la temperatura será el material, nos va a permitir una mayor velocidad de rotación del eje. Por eso, para los motores modernos de última generación, se utilizan elastómeros tipo Viton o PTF de teflón. Bueno, hay un efecto de la hélice hidrodinámica. La hélice son pequeñas nervaduras que están marcadas en la parte interna del retén, y mediante el movimiento del eje nos ejercen un efecto de bombeo hacia el interior de la máquina, manteniendo constantemente formada esa película lubricante, con el aire exterior. Esto es muy importante en el diseño, tener la geometría correcta y las medidas correctas de estos canales para lograr una óptima acción de la hélice hidrodinámica. Este caso hace referencia a que los retenes radiales no soportan más que la presión debido al líquido que retienen, no son retenes que están diseñados para soportar altas presiones. Por ello es muy importante tener en cuenta esto, y al momento de reparar un motor, cuando yo cambio los retenes, es muy importante limpiar correctamente los venteos del motor. Esto hace que no se acumulen gases dentro del motor, que me aumenten la presión interna, y esto me juegue en contra, digamos, de alguna manera actuando sobre el labio del retén y produciendo un efecto contrario. Por eso es muy importante esta consideración. Hay algunos temas, bueno, esto es la parte de los procesos de producción, cómo se obtienen los distintos procesos de producción, los moldeos por compresión, en este caso, por transferencia, donde hay un pote que transfiere el caucho, compresión y transferencia, un método combinado. El método de inyección, hoy es muy utilizado en los procesos de fabricación, donde se inyecta un caucho a presión. Hay también procesos que se utilizan un compuesto intermedio, un método intermedio de inyección-compresión combinado, y distintos tipos de aplicaciones complementarias.
Este gráfico me muestra el gradiente de presión que existe cuando el retén está apretado. Esta es la zona de sello. Fíjense cómo se distribuye la presión de sello. De entre el punto de contacto del labio del retén, existen distribuciones de presiones negativas para el lado, mejor dicho, disminuidas para el lado del aceite y disminuidas para el lado del aire, en este caso. Esto nos muestra cómo hacia un sentido, hacia el otro sentido, se distribuyen las presiones que ejerce el labio sobre la superficie del eje. Este gráfico nos da una idea de las pérdidas por fricción, de la velocidad periférica que se utiliza en los retenes. La velocidad periférica es la velocidad expresada en metros por segundo, donde yo puedo convertir, para utilización de estos gráficos, la velocidad angular, que son las revoluciones por minuto que gira el eje, en velocidad periférica en metros sobre segundo mediante esta fórmula, y puedo saber, por ejemplo, o puedo obtener la velocidad periférica de un eje de 80 milímetros, como en este ejemplo, que funciona a 3000 vueltas con esta curva paramétrica, donde se corta en este punto, me va a decir que tiene una velocidad periférica de 12,5 metros por segundo aproximadamente, y que la pérdida por fricción asociada a ese ritmo de trabajo es de 150 watts aproximadamente. Esto es para cuantificar de alguna manera qué pérdidas por fricción tengo utilizando diferentes ejes o tamaños de retenes y diferentes velocidades de rotación. Es muy técnico, pero sepan que existe. Otro tema para destacar es el sobrecalentamiento que según los fluidos de trabajo se produce. Fíjense que para una aplicación de distintos diámetros, ejes crecientes, valores de 20, 40, 60, 80 milímetros, voy a tener ante un incremento de temperatura una curva de funcionamiento que me define cuál es el mejor fluido para utilizar en cada caso. Fíjense, para diámetros menores, si yo utilizo grasa, la grasa no es un buen compañero para bajar la temperatura del motor, porque al contrario se me incrementa. Si los aceites, como ven aquí en esta curva, utilizando aceites para motor, la temperatura se mantiene por debajo de estas líneas. Esto también es técnico y de alguna manera ejemplifica el uso de los distintos fluidos de trabajo. Aquí también hay un gráfico que permite establecer las velocidades para los distintos tipos de compuestos. Para los compuestos de nitrilo hidrogenado y de silicona civitón, hay distintas velocidades angulares en revoluciones por minuto que me indican para cada diámetro de eje la velocidad periférica. Bien, retenes de teflón, como dice aquí, retenes de PTFE más grafito, que es el material biflón desarrollado por Taranto. Tiene ventaja relevante, es un retén que está formulado de esta manera, no lleva resorte, tiene un contacto más estrecho con el eje, tiene una menor carga sobre el eje por su diseño sin resorte, presenta un menor coeficiente de fricción respecto al fluorastómero Vitón, voy a tener un menor coeficiente de fricción, tiene una mejor flexibilidad del labio, con mejor adaptación a los ejes gastados, y esto está resultando en la práctica en el mercado con muy buen resultado, y presenta un menor costo respecto a los retenes de teflón, que sabemos que son muy caros. ¿Cómo es el corte de un retén de teflón, por ejemplo? Es la estructura, el alma metálica, una doble alma que contiene al labio de teflón, que en este caso es moldeado con un determinado ángulo, y tiene sus canales para ejercer el efecto de la hélice. En este caso son círculos concéntricos que se graban sobre el elastómero, el PTFE. Bueno, hay dos tecnologías generalmente que se utilizan para el sellado de los retenes, el labio de elastómero, como les dije, de goma, y el labio de teflón. Hay gente que usa uno, hay gente que usa el otro, los dos son buenos, algunos tienen sus características, uno presenta una rápida adaptación al eje, el otro requiere un mayor tiempo, tiene memoria elástica lenta en el caso del teflón, el elastómero tiene una alta memoria elástica, el elastómero de goma necesita un resorte, el retén de teflón no necesita resorte, este requiere una perfecta instalación, porque así lo exige su composición, y se aplican generalmente para vehículos livianos y pesados. Dentro de la línea de retenes hay retenes de distribución, de árbol de levas y de guía de válvulas, que son muy importantes también a la hora de considerar el motor.
Alguna sugerencia de instalación, siempre inspeccionar el alojamiento, lubricarlo, en el caso de retenes de elastómero, lubricar con el fluido del mismo aceite para tener ya desde el inicio de la instalación, mantener constantemente formada la película lubricante, que era muy importante, ¿sí? Limpiar el paño, limpiar la superficie del eje y demás. Para el caso de los retenes de teflón, la historia es diferente, no se deben lubricar, el retén de teflón no necesita lubricación ni con aceite, grasas o vaselina, trabaja en seco, el mismo se adapta a la superficie del eje y requiere no poner en marcha el motor como sugerencia hasta 4 horas de instalación para permitir de esta forma que se adapte el labio de teflón a la superficie del eje. Esas son las sugerencias que podemos dar con respecto a estos productos. No golpearlos, instalarlos con un dispositivo, es muy importante. Y acá vamos a ver algunos procesos en la fabricación de los retenes. Primeramente con la fabricación de compuestos, después el preformado, con las distintas máquinas que tienen en el tema del preformado. Allí vemos cómo se produce el mezclado de los compuestos. Esto es una máquina de doble cilindro que trabaja a velocidades diferentes, permitiendo un esfuerzo de cizalla para mezclar el material, y de esta manera ahí está mezclando el caucho elastómero Vitton, que tiene un color marrón en este caso. El color en los cauchos no significa nada, sino es el color que elige cada fabricante para diferenciar las mezclas unas de otras, ¿sí? Y se le agregan los distintos productos químicos para obtener el compuesto final. Ahí ven cómo se realiza el mezclado, se requiere una gran homogeneización del material, de la mezcla, se van formando láminas y después se vuelve a mezclar para tener y obtener un material perfectamente mezclado que nos permita de esta manera tener el compuesto ya necesario para el moldeo de los distintos, ya sea retenes o en este caso en algunas juntas también de goma. Estos son procesos de fabricación y de moldeo automatizados, con robots que atienden en la parte de limpieza de los labios y demás, y la parte del moldeo, la carga y descarga de la prensa, totalmente automatizados. Como ven allí, produce la carga del casco metálico sobre las placas de la inyectora, y esto produce y cumple el ciclo de fabricación de las piezas. Ahí hay otra vista, también cómo funciona la prensa, abre en forma automática, desplaza una placa, sube la otra, una va a cargar y la otra se descarga, y el robot, propiamente dicho, trabaja en la carga y descarga automatizada de las distintas piezas. Esto es tecnología aplicada a los distintos procesos que nos permiten obtener desde ya una mayor productividad en los distintos procesos. Esta es una parte de colocación de resortes sobre los retenes radiales. Fíjense que está en forma totalmente automatizada. Hay un tren que le coloca el resorte, mide y sensores que verifican que el resorte esté colocado. Esto totalmente automatizado y se realiza para todo tipo de retenes radiales. Acá hay otra vista de lo que sería la parte de limpieza de los retenes. Hay mecanismos también que ayudan de esta manera, en forma combinada, a poder quitar todo el exceso y la rebaba de cada pieza y ya dejarlas listas automáticamente para poder trabajarlas. Bueno, hay distintos tipos de retenes de válvulas, como ven allí, distintos modelos, tipo campanita, tipos especiales. Las máquinas que se utilizan para el moldeo se llaman inyectoras, son inyectoras de gran capacidad, en este caso para algunos procesos, de última generación, totalmente automatizadas, trabajan con control estadísticos y demás. También hemos incorporado algunos mecanismos robóticos para cada proceso. Van a ver en algunos casos cómo ayudan algunos brazos robot para lo que es el proceso de carga y descarga de los distintos tipos de retenes. Ven allí que se produce la aspiración mediante ese tubo en forma automática y el desmoldeo de los distintos tipos de retenes de válvula. Hay también otro tipo como esta también, con otra forma. Esta produce la carga de los cascos en distintos automatismos realizados sobre las placas que generan las prensas de inyección.
Bueno, este es el corte de los casquitos de los retenes en forma también automática mediante esta máquina. Ahí ven cómo trabaja mediante el fleje que ingresa a la máquina y sale terminado el casco del retén de válvula. Hay distintos tipos de controles, principalmente se realiza el control de los retenes de válvula por una célula de control final por visión artificial. Esto es 100% automatizado, los retenes ingresan a una línea en forma alineados, y 3 telecámaras le toman una foto a cada pieza, comparándolas con el patrón de la computadora que está seteado, y ante cualquier diferencia, un chorro de aire separa la pieza hacia un costado, hacia la extracción de retrabajo. Y de esta manera tenemos totalmente automatizado el control final de los retenes de válvula. Esta es una exigencia de una terminal automotriz para poder abastecerle este tipo de productos. Bueno, hay medios de ensayo también que se utilizan para las pruebas de los distintos retenes, máquinas de ensayo, como ven aquí, donde están programadas mediante tableros y controles, y que permiten de esta manera también tener siempre controlado los distintos lotes de producción, para cualquier modificación y demás. Algún análisis de falla también, para los retenes también pueden aparecer cosas raras, pérdidas por el labio. Acá hay un caso de exceso de sellador colocado sobre el retén. No es necesario colocar selladores de ningún tipo para que el retén funcione correctamente. Retenes deformados que fueron golpeados, retenes con marcas donde aparecen estas rayas, y se producen pérdidas en los labios de teflón, en este caso, por estas rayaduras. Piezas deformadas y golpeadas también, fíjense aquí cómo aparece esto. Cuando uno recibe una pieza reclamada de esta manera, lo primero que se observa es este maltrato que se hizo sobre la pieza. Puede haber contaminaciones en la zona de las hélices, cuando uno analiza las piezas en el microscopio. Ampliado esta zona aparecen imperfecciones, marcas. Acá también pueden aparecer distintos tipos de marcas en los labios de teflón, deformaciones y demás. Esta es una marca sobre un labio de un retén radial. Fíjense que este punto a simple vista no se nota, pero si vamos al microscopio, estas son las hélices, y esta es la línea del labio de sellado. Tiene una imperfección aquí, que obviamente producto de, vaya a saber qué, una herramienta, un golpe o demás, se ha dañado el labio principal, y esto seguramente es una pérdida segura de fluido. No puede sellar nunca porque esta línea tiene que ser una línea constante y permanente, y uniforme. Bueno, hasta acá entonces mi presentación. Creo que me excedí en 10 minutos, y perdón, Julieta, por el tiempo. No, no hay ningún problema, Oscar, no te preocupes. Bien. Yo quisiera contestar ahora si hay algún tipo de preguntas. Dejo abierto el panel, siéntanse cómodos de hacerlo a través del micrófono, o algunos que hayan escrito acá en el chat, que los voy a ver. Tengo 2 preguntas de Juan Pablo Ojeda. Muchas veces nos encontramos que la junta de tapa de cilindro tiene agujeros mucho más chicos para que la circulación de líquido refrigerante que la trae el bloque y la tapa de cilindro. ¿Esto está bien o siempre deberían coincidir? Generalmente siempre deberían coincidir, porque la especificación del fabricante del motor tiene una especificación para los diámetros de agujero. Pero muchas veces también esos diámetros están sobredimensionados, y atendiendo a aplicaciones similares puede que sean reducidos los diámetros de la circulación del líquido. Esto es muy importante porque me va a regular de alguna manera el caudal del líquido refrigerante, que sabemos que es muy importante, ¿sí? Entonces es conveniente en primera instancia respetar las medidas originales para no variar, no tener variaciones de caudal en la circulación del líquido refrigerante en el sistema de refrigeración del motor. Tengo otra pregunta de Guillermo Müller. ¿Podemos contar con la presentación de esta charla en PPT? Sí, va a estar grabada en el canal de YouTube ahí de AFAC, así que ahí lo pueden disponer. Bueno, Guillermo, muy interesante. Juan Pablo Oscar, se entendió perfecto. Bueno, quedo a disposición. Entonces siempre me quedan 2 dudas internamente, siempre que termino de dar una charla. Si se comprendió todo, si fue clara la exposición o no se entendió nada, ¿no? Siempre me quedo con esa duda.
Así que, por favor, los invito de alguna manera a expresar un comentario, si quieren, con respecto, o si quedó alguna duda. Sí, Jorge, adelante. José, perdón, José Chapero, adelante. Podés abrir el micrófono sin problema. No quedó ninguna duda, solamente que la charla fue muy explicativa y la verdad que no quedan dudas de toda la explicación. Por eso queremos después ver si se la podemos hacer llegar a todos nuestros clientes para que ellos también la tengan y puedan presentársela a los mecánicos, porque una de las cosas que me gusta mucho y que se ve es la parte donde se produce en la fábrica, la tecnología que usa Taranto para fabricar las cosas, que hay muchos clientes que no saben qué es lo que se usa. Y cuando uno ve las herramientas que se utilizan, ahí te das cuenta realmente la calidad del producto. Exactamente. Es así como lo has dicho, y esto demuestra de alguna manera, reafirma lo que siempre nosotros predicamos de trabajar con la última tecnología de punta en los procesos para lograr productos de excelente calidad y generalmente con las últimas especificaciones desde los distintos elementos de los fabricantes de motores, ¿no? Desde ya, muchas gracias. Bueno, ok, la charla va a quedar a disposición en el canal de AFAC, en YouTube, así que la pueden ver perfectamente cualquier persona en internet. De todas maneras, perdón, Oscar, quería Sí. avisarles que todas las personas que participaron de la charla van a recibir el link al canal de YouTube cuando esté la charla subida, van a recibir un aviso por mail. Así directamente ya tienen el link para ingresar. Bueno, perfecto entonces. No sé si ¿Nadie queda más? alguna pregunta de alguien más. Hola, sí, buenas tardes. Buenas Héctor tardes, Herrera Héctor. habla. Excelente realmente la exposición. Yo soy instructor en automotores y vienen bien estos encuentros cada tanto para poder reafirmar lo que conocemos, para estar al tanto también de lo que actualmente está en el mercado. Y tengo también como alumnos mucha gente que está en el rubro de la mecánica, son mecánicos, y muchos que presentan dudas, con lo cual esto reafirma lo que cada uno de nosotros desde nuestra función, desde nuestra posición, les brinda a la gente, que conozcan los productos y la forma responsable de aplicar cada elemento sobre el motor, ¿verdad? Así que muy buena la charla, realmente muy buena la exposición. Bueno, muy amable, gracias. De todas maneras, siempre estamos en la preocupación de poder transmitir de alguna forma las mejores prácticas o sugerencias, porque obviamente no vamos a enseñar nada, sino que es solamente transmitir las mejores prácticas y las sugerencias que consideramos más importantes para la correcta aplicación de los productos. Teniendo en cuenta la historia que ya conocemos y teniendo en cuenta los distintos motivos o modelos de falla que encontramos que resultan de una incorrecta aplicación muchas veces de las piezas. Así que espero que esto sirva como para poder enfocar los conocimientos en ese sentido. ¿Alguna Bien, no sé si consulta quedó más? ¿Sí? Bueno, yo tengo 2 horas más para hablar, si quieren, no tengo ningún problema, porque realmente hay mucho para hablar. Lo que hice fue sintetizar 3 conceptos, 3 temas generales que son juntas, retenes y tornillos, pero podría hablar 1 hora de cada uno, pero bueno, no es la intención de esta charla, creo que sería más que aburrido, y solamente quiero destacar que he tratado de transmitir lo más importante, y destacar también, si no existe ninguna pregunta más, destacar el agradecimiento a todas las personas que han participado de esta charla en función de lograr una mejor comunicación entre los canales, y en este caso agradecer a FAC también y a CCRA por la organización de este evento. Creo que eventos como estos, este tipo de charlas, nos benefician en cuanto a la adquisición y la toma de nuevos conocimientos, y eso es muy importante a la hora de estar totalmente actualizado ante los productos que se van incorporando, ya sea tecnológicos o distintos productos que se incorporan al mercado. Así que es muy importante siempre estar actualizado.
Hay cosas nuevas, obviamente, siempre aparecen cosas nuevas, siempre aparecen cosas que hay que redescubrir y que hay que entender su correcto funcionamiento. Hoy en día el automóvil está cada día más integrado de electrónica, cada día más integrado de componentes, y esto no escapa también a las juntas. Ya hay en el mercado, en mercados europeos, ya hay electrónica incorporada a las distintas juntas, sobre todo a las juntas de tapa de cilindro, mediante la utilización de sensores, tanto de temperatura como de presión, que me indican de alguna manera una señal ante un mal funcionamiento de la junta, me indican una señal de alarma a la central que comanda el automóvil, a la ECU, a la central de comando, la unidad de comando del automóvil, y de esa manera yo puedo tener un preaviso de algo que puede llegar a suceder. Es muy importante y esta es la ayuda que nos brinda la incorporación de la electrónica a los distintos procesos y funcionamiento de los automóviles modernos. Así que sepan que también le toca a las juntas, en este caso, tener incorporados diferentes conceptos y componentes electrónicos. Todavía en este medio de aquí en nuestro país no han aparecido, pero sepan que ya existen para distintas aplicaciones juntas con determinados sensores de presión y de temperatura. Bien, por último, si hay alguna pregunta más, si no, Julieta, vuelvo a agradecer entonces la participación de todos los presentes y quedo a disposición de contacto de AFAP para cualquier consulta adicional. Estás muteada, estás silenciada. Perdón a todos. Agradecerte de parte de AFAC, Cesera y Automecánica Buenos Aires por tu presentación, por tu tiempo, tu disponibilidad y por la energía que le pusiste. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, esto no termina acá. Te invitamos, si querés, el año que viene a profundizar, a hacer en 2 o 3 charlas, lo que a vos te parezca, de acuerdo a cómo puedas organizarlo. Con mucho gusto, ¿sí? Sin ningún Perfecto, tipo de problema entonces. lo podemos organizar. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por todo. ¿Alguna consulta más? Nos vamos entonces, nos despedimos. Que tengan muy buenas tardes todos y nuevamente les agradezco la participación en este ciclo de charla. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Oscar. Chao, buenas tardes a todos.